Buenos días, mi nombre es Carla Contreras, mi grupo está conformado por María José Rojas. Nuestro tema de exposición es la teoría clásica de la administración. La teoría clásica de la administración es una corriente de conocimiento que surgió a principios del siglo XX. Fue desarrollada por el ingeniero francés Henri Fayol. Esta teoría se enfoca en la administración global de las organizaciones, es decir, es la estructura de las funciones que se debe realizar organizadamente por cada empresa. Henri Fayol fue uno de los más grandes contribuyentes. Se enfocó en la teoría clásica de la administración general e industrial. Sus principales aportaciones fueron escribir sobre los problemas no estudiados. Henri Fayol lo hacía a nivel de dirección e hizo grandes contribuciones a nivel administrativo. Importancia de la teoría clásica de la administración. Su importancia permite realizar pronósticos de confianza. Su puesta en práctica aseguró buenos resultados a las organizaciones que se desempeñan con contextos grandes y cambios e incertidumbres. Esta consecuencia logró la segunda revolución industrial con la mirada global del accionar toda la estructura de las organizaciones. Esto ofrece grandes resultados sobre las corrientes trascendentes y mejoras sobre las funciones. Esto fue lo que propuso Henri Fayol. Principios de la teoría clásica. Henri Fayol desarrolló 14 principios fundamentales. Algunos son: 1. División del trabajo. Consiste en dividir las tareas y actividades específicas. 2. Autoridad y responsabilidad. Los gerentes deben tener órdenes en las tomas de decisiones. 3. Disciplina. Los miembros de las organizaciones deben tener respeto en las normas y reglas establecidas. 4. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. 5. Centralización. La toma de decisiones debe centrarse en un solo nivel de superiores. 6. Jerarquía. Las organizaciones deben tener una estructura jerárquica claramente. 7. Equidad. Los gerentes deben tener órdenes y principios establecidos. Estas son algunas de las 14 funciones que estableció Henri Fayol. Valor actual de la teoría clásica de la administración. Aunque la teoría clásica de la administración fue desarrollada hace más de 100 años, muchos de sus principios relevantes y conceptos se han actualizado. La idea de dividir el trabajo y establecer jerarquía claramente, fomentar el equipo y promover el espíritu de las organizaciones fundamentales y de las buenas funciones de cualquier organización. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María José Rojas y hoy vengo a dar continuidad a la exposición de mi compañera Scarlett con las críticas de la teoría clásica. Con la teoría clásica el trabajo se volvió mucho más mecanizado y repetitivo, por lo que esta ha sido una de las mayores críticas de la teoría clásica. Esta carecía de experimentación y de comprobación de sus principios, por lo que sometían a los seres humanos a condiciones deplorables con el fin de alcanzar mayor productividad y rendimiento de la organización. Algunos autores denominaron a la teoría clásica como teoría de la máquina, debido a que los recursos humanos trabajaban de manera repetitiva, casi a la par de las maquinarias. Henri Fayol, uno de los representantes más importantes de la teoría clásica, creó 6 funciones de la administración, con el fin de desarrollar un mejor funcionamiento de una organización. Una de ellas es las funciones técnicas, que éstas se encargan de la producción de bienes y servicios. Luego tenemos las funciones comerciales, que ésta se encarga de la compra y venta de estos bienes y servicios. Luego tenemos las funciones financieras, que éstas se encargan del control de las capitales necesarias para invertir. Luego tenemos las funciones de seguridad, que se encarga de la protección y preservación de los recursos. Seguidamente tenemos las funciones contables, que éstas se encargan de los gastos, de las estadísticas y de los balances de una organización. A nuestra esquina tenemos las funciones administrativas, que éstas se encargan de la coordinación e integración
de las funciones anteriores. Se encarga de que éstas todas se desempeñen de la mejor manera y se lleven a cabo. Luego tenemos las etapas de la administración. Estas son necesarias para una buena coordinación de esfuerzos y para un buen desarrollo del proceso administrativo. Como número 1 tenemos la planificación, que ésta se encarga de visualizar el futuro que pretende alcanzar la empresa mediante un plan de acción que se establezca con el fin de llegar allí. Luego tenemos la organización a nuestra esquina, que permite construir las estructuras necesarias, ya sean materiales y sociales, para el desempeño del trabajo dentro de una organización o dentro de una empresa. Luego tenemos la dirección a nuestra esquina, que se encarga de orientar y de guiar todos los recursos hacia un mismo objetivo. A nuestra esquina tenemos la coordinación, que se encarga de desempeñar o de desarrollar relaciones laborales en armonía, que los empleados puedan tener intereses diferentes, sí, pero que puedan trabajar en sinergia y en armonía. Por último, tenemos el control, que se encarga de supervisar, de vigilar si todos los trabajos se están llevando de la mejor manera y si todas las funciones están desempeñando las normas pautadas. Luego tenemos la historia de la administración. La historia de la administración es una historia muy antigua. La historia de la administración. La historia de la administración es muy antigua y proviene desde que el hombre decide agruparse en grupos para realizar la caza, para recolectar, para formar pueblos y civilizaciones, puesto que debe trazarse tareas, planes de acción para poderlo llevar a cabo. Desde allí viene la historia de la administración. En los modelos de la administración, la revolución industrial tuvo gran renombre, puesto que nos permite organizar tareas en orden jerárquico y divisiones de económico y social. Es por esto que tildaron a la administración como una disciplina. Luego tenemos diferentes representantes de la historia de la administración, quienes sumaron muchos aportes a la teoría clásica. El primero de ellos es Frederick Taylor, quien es el creador de la administración científica. Él propuso mediante métodos científicos llevar a cabo sistemas de producción. También saber seleccionar personal idóneo para la empresa y divisiones de trabajo. A nuestra esquina tenemos a Henry Ford, quien fue el creador de la producción industrial en serie. Él tenía este objetivo: crear mayor cantidad de bienes en un menor tiempo y en un costo reducido. En 1913, gracias a Henry Ford, la producción revolucionó dentro de la teoría clásica. Luego tenemos a Henry Fayol, quien decide aumentar la eficiencia de la empresa mediante la división de trabajos a niveles superiores, desde los cargos de mayor rango hasta las funciones de menor rango, creando una serie de funciones que ya antes las mencionábamos. Y también creó los 14 principios del fayolismo. También tenemos a Frank Gilbert, quien creó un sistema llamado D'Herblay. Mediante el movimiento y el tiempo se podían desempeñar tareas laborales. Mediante sus 18 movimientos se podían subdividir estas tareas, como por ejemplo, buscar, encontrar, seleccionar, tomar, sostener, mover, alcanzar e inspeccionar y planear. Luego tenemos a nuestra esquina a Henry Lawrence Gantt, quien creó el diagrama de Gantt, que era una herramienta que nos permitiera programar y planificar tareas en un tiempo determinado, mediante un gráfico de barras horizontales que nos permitiera evaluar la secuencia de trabajo y organizar prioridades. Por último, tenemos a Elton Mayo, quien postuló una mirada psicológica y sociológica al mundo industrial, evaluando las necesidades emocionales de los recursos humanos, en este caso de los empleados, que nos permitieran aumentar la productividad y de desarrollar relaciones laborales buenas. Él decía que mientras existiera más motivación en los empleados, era mucho mejor que incluso una buena remuneración. Muchas gracias, espero le haya gustado.